En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de noviembre 25, 2017. Del Santo Evangelio según San Lucas. Se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado, que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el séptimo tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos vamos a quedar con este magnífico evangelio tan, pero tan clásico. Estamos en San Lucas. Y vemos cómo se van tomando turnos uno tras otro los enemigos de Dios, los enemigos del Señor, para tratar de tentar y hacer caer al Cristo. Sin embargo, ninguno de ellos en su soberbia se da cuenta que verdaderamente el Cristo es no solamente verdadero hombre, sino verdadero Dios. Pero ya como Jesús le había dicho a Nicodemo, el que no renace de lo alto no puede ver el reino. Como ellos no querían renacer por el Espíritu, era imposible que pudieran ver a Cristo como Dios. Llegan y le presentan una aporía, una cuestión sin respuesta. No puede tener respuesta. De acuerdo a la ley de Moisés, el hermano tenía que casarse con la viuda para darle descendencia. ¿Por qué esto era tan importante? Por el machismo rampante que había en ese tiempo en Judea. La mujer simplemente no existía. Era un objeto del hombre. Por eso, si una mujer quedaba viuda y no tenía hijos varones, estaba condenada terriblemente a la pobreza, a ser nada. Por eso el hermano, como una caridad para su otro hermano, el muerto, había de tenerla, de tomarla como esposa, y en cuanto tuviera ya algunos hijos, se deslindaba, dejándole al hijo, pero no con el nombre del nuevo padre, sino con el nombre de aquel que había muerto. Ese era como un seguro social. Y les preguntan: ¿de quién va a ser la esposa si los 7 la tuvieron? Ahí se ve perfectamente esa intención de propiedad. Sin embargo, Jesús los corrige. En esta vida, hombres y mujeres se casan. ¿Por qué tenemos que casarnos? Y ahí viene precisamente la bendición original de Génesis. Sean profundos, sean fecundos y multiplíquense. La bendición del matrimonio es la única bendición que no se canceló por el pecado original. El matrimonio es prefiguración del matrimonio de la boda del Cordero, de la boda de la iglesia, la esposa santa para Cristo. Nosotros, cuando estamos casados, y es perfectamente lícito que haya, como en el principio, diáconos, presbíteros y obispos casados, porque así lo designó el Señor. Y querer ir en contra de ello es ir en contra de la ley de Dios, y poner sobre la ley de Dios y sobre el mandato y la expresión de Dios una ley humana. Había que entenderlo como tal. ¿Por qué? Porque en este proceso de la paternidad y la maternidad se va entendiendo el amor de Dios.
para poder ser realmente padre, necesita poder dar hasta la última gota de sangre por el hijo. Y no se puede entender eso cuando es una cuestión de pensamiento, de deseo. No se puede transformar. No se puede alcanzar a captar la profundidad. Por eso es necesario que haya dentro de la iglesia hombres casados y solteros de acuerdo a la voluntad de Dios, así como a los apóstoles. Además, nosotros que estamos casados, tenemos precisamente la función y la responsabilidad altísima de mantener a los hijos de Dios vivos en este mundo. Pero dice, en la vida futura, los que sean juzgados dignos de la resurrección de los muertos, no se casarán, serán como los ángeles e hijos de Dios, Él los habrá resucitado. A aquellos que Dios nos conceda, y quisiera, yo pido y digo y me incluyo, no porque lo piense que soy digno, sino porque suplico la misericordia de Dios y me esfuerzo todo lo que puedo. Y espero estar en ese número. Los que por la misericordia de Dios seamos llevados a la resurrección. Seremos como los ángeles. En el cielo, Dios no tiene necesidad de que los ángeles se multipliquen. Él mismo los crea. En la tierra, en este destierro, nosotros tenemos la responsabilidad de multiplicarnos. Y lo más hermoso es lo que dice, Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Mismo Moisés le llamó Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Si Abraham, Isaac y Jacob estuvieran muertos, entonces ¿qué Dios sería ese? Pero la imagen más hermosa, la imagen más portentosa, es la de nuestro Señor, en la que nosotros, yo mismo con mis manos, hemos crucificado y crucificamos a diario. Él es la primicia de los resucitados entre los muertos, aquel que nos ha ganado con su sacrificio y su sangre el perdón de nuestros pecados, aquel que ha abierto la puerta de la gloria para ti y para mí, aquel que nos ha ganado el Espíritu Santo para ser transformados, para tener la fuerza de Dios y poder vivir y vencer al demonio y vivir como hijos de Dios. A Él sea dada la gloria hoy y siempre. Nosotros, hermanos, estamos llamados a seguirlo en santidad, en verdadera santidad, que la santidad no se da ni se merece por el simple hecho del celibato. Se da en un corazón que está circuncidado, es decir, en un corazón sin doblez, en un corazón sencillo y sincero. Dios nos los conceda a todos. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.